Hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la escuela dominical. Estoy muy feliz de que se estén conectando con nosotros, así que denle por favor un like a este video y compártalo. Ya sabe que nosotros siempre les pedimos que compartan el video de la clase. Estamos transmitiendo para todos nuestros hermanos de la Primera Asamblea de Dios de Victorville y también a todos los que nos estén viendo desde donde usted esté conectado. Sea bienvenido a nuestra clase número 5. Estamos estudiando, ya saben, la creación en la Biblia. Estamos llevando nuestras guías de la escuela dominical. Así que si usted todavía no ha adquirido su guía, por favor comuníquese conmigo porque ya mero se acaban las guías. Así que apresure a agarrar su guía porque esta es la clase número 5 de 6 clases que vamos a tener. O sea que nada más nos queda una, pero de esta serie. Pero nuestra guía tiene clases para 6 meses. Así que no nada más es para esta serie. Así que adquiérala, por favor, comuníquese conmigo, ¿ok? El miércoles y el domingo voy a estar también ahí en la iglesia para que usted me busque y pueda adquirir su guía. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es creados para el propósito de Dios. Si usted tiene su guía, abra en la página número 21 de su guía. Y vamos a estar hablando hoy continuando de lo que hemos estado hablando, que es acerca de la creación. Así que vamos a continuar hoy viendo primeramente nuestro punto número 1, que está ahí en la página número 22, allá arriba donde dice parte 1, es la creación declara la gloria de Dios. Y hemos estado viendo y hablando acerca del Salmo 19, que el Salmo 19, el salmista David, nos podemos imaginar cómo él se pone a contemplar la hermosura de Dios en una colina y se pone a decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 119 lo hemos estado hablando de él y lo hemos estado citando desde la lección 1. Salmo 119, 1 en adelante, y no lo vamos a leer todo. Usted, yo creo que ya lo ha leído durante estas clases o ya lo ha leído muchas veces, pero este salmo menciona la gloria de Dios y la Biblia menciona muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, acerca de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Cuando decimos o cuando usted menciona la gloria de Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, la gloria de Dios describe algo que pertenece o que es característico de Dios, es decir, indica la santa presencia de Dios. Sí, la gloria de Dios es la presencia de Dios. Cuando usted escucha en la iglesia que dicen: aquí está la gloria de Dios, se siente la gloria de Dios, se está hablando de la presencia de Dios. Entonces el salmista dice que el firmamento, la creación, anuncia la obra de sus manos, cuenta la gloria de Dios, o sea, su presencia, su creación, él mismo, se revela él mismo a través de la creación. Y todo lo que hemos visto durante estas clases, estas 4 clases pasadas y hoy la quinta clase, hemos estado hablando acerca de lo que Dios ha creado y que no queda ninguna duda de que el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe con vida es Dios, Jehová, nuestro Padre Celestial. Y este salmo, el salmista habla como que divide en 2 partes, o más bien lo organiza, no lo divide en 2 partes. La primera parte, el salmista cuenta y nos dice que la gloria o que él revela su creación, su poder a través de la creación, más bien dicho, en la primera parte del Salmo, desde el 1 hasta el versículo 6, que menciona la creación de Dios. Entonces, nosotros
al salmista escribir esto y describir cómo cada cosa que es creada está revelándose Dios a nosotros a través de lo que Él creó para que sepamos y veamos su gran poder. Es por eso que nosotros no adoramos la creación, sino adoramos a el Creador. No adoramos a la luna, no adoramos al sol, no adoramos las estrellas. Adoramos al que hizo las estrellas, al que hizo el sol, al que hizo la luna, todo el firmamento, y adoramos a todo, al que nos hizo a usted y a mí. Adoramos al Creador. Y la segunda parte de este salmo revela también Dios, su gloria, o revela su voluntad a través de su palabra. Y mire, si nosotros queremos conocer a una persona, tratamos de investigar acerca de esa persona, que queremos conocer sus gustos, sus colores y saber más acerca de esa persona, y nos enamoramos y amamos a esa persona. Bueno, el Señor o Jehová, Dios, se revela a Él a través de su palabra, y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que leer la palabra. Y mire la importancia que tiene, hermanos, que nosotros estudiemos su palabra. Mucha importancia tiene, porque no solamente vamos a conocer al Creador, no solamente vamos a conocer a Dios, su voluntad y su poder, sino que también vamos a recibir beneficios. Entonces es muy importante por eso que, hermanos, estudiemos la palabra del Señor. En este momento yo agradezco a cada uno de ustedes que está conectado y que está viendo esta clase y que ha visto toda esta serie y que ha visto estas clases de escuela dominical de diferentes series que hemos tenido desde el año pasado, que empezamos a finales del año pasado a tener nuestras clases como en octubre a través de Facebook. Entonces agradezco grandemente a Dios por cada uno de ustedes. Esta clase es la penúltima clase que vamos a tener. Vamos a regresar a nuestras clases presenciales, así que por favor, hermanos, no se pierda la próxima clase, que es la última clase de la serie. Y yo espero que haya sido de bendición todas estas clases que hemos tenido durante este tiempo, y que usted haya aprovechado esta bendición, porque es una bendición solamente prender el celular, prender su computadora o poner su televisión para ver las clases de escuela dominical. Y mire, al nosotros estudiar y recibir la palabra del Señor, nosotros recibimos beneficios, y vamos a ver rápidamente ahí precisamente en el Salmo 19. Nos habla el salmista de lo que es la palabra del Señor, o el valor que tiene su palabra revelada, su palabra escrita, que es Él revelándose a nosotros a través de su palabra. Mire, el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es como perfecta, que convierte el alma. Entonces, el valor de la palabra del Señor, ¿qué es su palabra? Es ley. Y la ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es el beneficio? Que nosotros, los que podamos leerla y estudiarla, vamos a recibir. Dice: convierte el alma. Es decir, toda el alma, todas las personas hace que lleven una buena relación entre el hombre y Dios. A nosotros estudiar su palabra, nosotros vamos a acercarnos a Dios poco a poco, y hay una reconciliación entre Dios y nosotros. Usted, antes de que tuviera un encuentro con Dios, una reconciliación con Dios, no leía su palabra. Y fue la palabra la que hizo un trabajo especial en nosotros. Entonces, por eso tiene mucha importancia, hermanos, estudiemos la palabra del Señor. Y mire, ahí mismo el versículo 7, la segunda parte dice: el testimonio de Jehová. ¿Cuál es el testimonio de Jehová? Su palabra. ¿Y qué es lo que dice que es? Es fiel. Si hay algo veraz, fiel y verdadero, es su palabra. Dice que es el testimonio, porque nos da testimonio de su carácter, de su amor y de su voluntad. Y el beneficio que nosotros recibimos, dice que hace sabio al sencillo. ¿Usted quiere ser sabio? Estudie su palabra. Porque hay mucha gente, usted no se ha puesto a pensar, porque hay mucha gente
que no tiene una carrera universitaria, no tiene una maestría terminada, o tal vez sí, o no sabe leer ni escribir tan correctamente, pero es una persona muy sabia. ¿A qué se debe? ¿A los estudios académicos que tiene seculares? No, los estudios seculares, esos no nos dan sabiduría. Tal vez a usted muchas veces le dijeron que usted no era una persona inteligente y lo ofendían de esa manera porque usted no sacaba dieces o en su escuela o aquí en Estados Unidos A, ¿no? Que es la calificación máxima, A plus. Tal vez usted no se sacaba esa calificación y le decían que usted no era inteligente y usted se sentía que no era inteligente. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos da sabiduría. Por eso debemos escudriñar su palabra, porque esa es la que nos da sabiduría. Si usted no tenía buenas calificaciones en la escuela, pero usted puede tener sabiduría en la vida, porque tener buenas calificaciones en la escuela no significa que va a ser también inteligente en la vida. Y la inteligencia y la sabiduría es diferente, y aunque no nos podemos profundizar en eso, pero la sabiduría la da Dios a través de su palabra. Así que es por eso que mucha gente que tal vez tiene hasta menos estudios que usted, es más sabio que usted. ¿Por qué? Porque estudia más la palabra que usted. Entonces la conclusión es, estudiemos su palabra porque eso nos va a dar sabiduría. Dice su palabra que hace sabio al más sencillo. Y dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová. ¿Cuáles son los mandamientos? Volvemos. Su palabra son los mandamientos de Jehová. Dice que son rectos. No hay cosas chuecas, como decimos en México. No hay cosas incorrectas en la palabra del Señor. Sus mandamientos son rectos. Y lo que nosotros recibimos de beneficio, dice que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová, el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, alegran el corazón. Una persona que estudia la palabra del Señor vive una vida alegre. ¿Cómo? Entonces siempre, nunca va a llorar, nunca va a estar triste, sí, pero se sale de esa situación y continúa su vida con alegría. Porque la palabra del Señor nos trae alegría. ¿Por qué? Porque nos hace tener esperanza y nosotros confiamos en lo que estamos leyendo. Así que el Señor reconforta nuestra alma mientras nosotros la estudiamos. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Y sigue diciendo ahí versículo 8, el precepto de Jehová, ¿cuál es el precepto de Jehová? Su palabra es puro. ¿Qué dice? ¿Y cuál es el beneficio que nosotros recibimos? Que alumbra los ojos. Esto quiere decir, nos permite ver las cosas que antes de conocer su palabra no sabíamos. Entonces, ahí está la importancia que tiene que nosotros estudiemos la palabra. Su palabra nos hace ver cosas que no podemos ver, nos hace entender cosas que no podíamos entender, porque su palabra nos da sabiduría. Entonces nos alumbra, nos quita una venda de los ojos. Entonces estudiemos su palabra. Sigue diciendo, el temor de Jehová, ¿cómo es? Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, dice, son verdad, todos justos. Y luego dice el versículo 11, en la última parte, en guardarlos hay grande galardón. En guardar su palabra hay grande galardón. Tenemos grandes beneficios. Miren, nada más en estos versículos vimos algunos beneficios que nosotros podemos recibir al estudiar su palabra, los dichos de su boca, como menciona su palabra aquí en el Salmo 19. Así que, hermanos, por favor, estudiemos su palabra, no se pierda la escuela dominical. Usted que estaba solicitando que las clases las tuviéramos presenciales, pues ya vamos a regresar muy pronto, así que no se pierda, ya sea en Facebook, ya sea en la iglesia o donde se pueda, en su devocional, usted estudie la palabra del Señor.
Y mire, en el punto número 2, dice que somos creados para amar a Dios. Nuestro título es creados para el propósito de Dios. Y uno de los propósitos de Dios para la humanidad es precisamente que nosotros amemos a Dios en agradecimiento por la vida que Él nos ha dado. Mire, hemos visto desde la lección 1 acerca de Adán y Eva, porque estamos hablando acerca de la creación. Y Adán y Eva al pecar hicieron 3 cosas que muchos de nosotros también los hacemos. Y Adán y Eva, los humanos, no solamente Adán y Eva, hacemos en primer lugar, nos escondemos. Estas cosas hacemos, Adán y Eva se escondieron cuando pecaron. Nadie les dijo que pecaron. Ellos se dieron cuenta que habían desobedecido y se escondieron. Nadie les dijo que se escondieran. Ellos sintieron vergüenza. El pecado, hermanos, nos hace que nosotros nos escondamos del Señor. Adán y Eva, antes de que pecaran, sabemos por la Biblia que la comunión o la comunicación que tenían Adán y Dios era perfecta y era tan fuerte que platicaban en el huerto. Adán podía platicar con su creador, con Dios. Y después de que él pecó, cuando Dios vino a hablar con Adán, como siempre lo hacía, él no salió a su encuentro como siempre lo hacía, sino que se escondió. ¿Cuántas veces nosotros nos escondemos y huimos de Dios, huimos de las cosas espirituales, huimos de ir a la iglesia, evitamos que nos oren, evitamos que nos digan, que nos enseñen, evitamos la palabra del Señor porque queremos evitar a Dios porque nos estamos escondiendo de algo? Dice la palabra que huye el impío sin que nadie lo persiga. Es su conciencia, es el saber que ha fallado a Dios. Entonces nosotros hacemos lo mismo que Adán y Eva hicieron. Otra cosa que hacemos cuando pecamos es que nos justificamos. Justificamos nuestro pecado y decimos, es que yo no tuve la culpa, como Eva. Es que, Señor, fue la serpiente. ¿Y qué dijo Adán? Es que fue Eva. Entonces cada uno justificando sus decisiones. Pero en esta hora nosotros vamos a tomar conciencia, hermanos, y a decir, no podemos nosotros responsabilizar de nuestros hechos y de nuestras decisiones a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a la educación, a la falta de dinero, a la falta de amor. No, es que a mí no me enseñaron amor. No, es que a mí así me enseñaron. No, es que a mí no me dieron. No, es que yo no tuve. No, es que el mundo. No, es que el diablo. Es que le echamos la culpa a todos. Pero en realidad son nuestras decisiones. Entonces, dejemos de justificar nuestro pecado y acerquémonos al Señor y pidámosle perdón, pero no debemos justificarnos. Ese es un error que cometemos. Otro error que comete la humanidad, que también lo cometieron ellos, es tapar nuestro pecado. Nosotros no debemos de tapar nuestro pecado, ya dijimos ahorita, culpando a los demás o poniendo excusas o pretextos, sino lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y tomar la decisión de no hacerlo más. Si no nos enseñaron, pues vamos a aprenderlo. Es verdad que muchas veces no recibimos la enseñanza, no recibimos la instrucción, tuvimos carencias de muchas cosas, pero ya estamos en Cristo, entonces tenemos que ser nuevas criaturas y nosotros lo que tenemos que hacer es no tapar nuestro pecado, no justificarnos, sino acercarnos al Señor confiadamente, porque es al trono de la gracia donde vamos a recibir socorro y Él nos va a ayudar de una manera oportuna, así nos dice su palabra. No debemos tratar tampoco al querer tapar nuestro error, nuestro pecado, quererlo tapar con algún ritual. Muchas veces como iglesia, como cristianos, queremos cantar más. Queremos ir a la iglesia.
queremos levantarnos temprano, llegar temprano, hacer algo para tapar nuestros errores, tapar nuestros pecados. Sin embargo, si nosotros no nos allegamos a Dios para arrepentirnos, para pedir perdón a Dios por nuestros pecados y dejar de hacerlo, en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. Usted puede estar sirviendo en un ministerio, pero si usted está pecando y no se arrepiente y no le pide perdón a Dios y no deja de hacerlo, usted está tapando su pecado. Y eso no le va a llevar bendición ni a usted ni a los suyos. Acuérdense que ya vimos en la clase de la semana pasada, vimos de que las consecuencias a veces las pagan también los que están alrededor nuestro. Entonces, que Dios nos ayude para no hacer ninguna de estas cosas que Adán y Eva los cometieron. Pero nosotros no podemos solamente señalarlos a ellos porque nosotros a veces hacemos las cosas que ellos hicieron o a veces hasta peor. La palabra del Señor nos indica de qué manera nosotros debemos de vivir en una vida práctica, es decir, tener prácticas en nuestras rutinas de vida diarias como cristianos. Nosotros las encontramos en su palabra. Él nos habla ahí en Miqueas, en el profeta Miqueas, el capítulo 6, el versículo 8, la palabra nos dice qué es lo que pide Jehová de nosotros. El pueblo de Israel estaba perdidamente, estaba bien apartado de Dios, bien apartado de la justicia, bien apartado del bien. Y él le dijo al pueblo, Dios le dijo al pueblo a través del profeta, no quiero sacrificios, rituales o cosas. Lo que yo quiero, dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Y le pidió 3 cosas. 1, si usted tiene ahí su Biblia, lo puede leer conmigo, que es hacer justicia. 2, amar misericordia. Y 3, humillarte ante tu Dios. Al hacer justicia, nosotros debemos de ser personas honradas, imparciales en nuestra manera de vivir, siendo personas justas en todo lo que hacemos, en todo lo que actuamos, lo que hablamos, y no solamente en la iglesia, sino también en casa, en el trabajo y en todos los lugares en donde nosotros convivamos, hermanos. Porque muchas veces podemos tratar de ser cristianos de iglesia, pero en la casa no, en el trabajo tampoco. No tenemos que ser las mismas personas que somos en la iglesia, tenemos que ser en la casa y tenemos que ser en el trabajo, en la escuela o donde estemos. El segundo, que dice amar misericordia. Nosotros lo que tenemos que amar es la misericordia, es decir, ser compasivos, ser buenas personas, ser bondadosos, que se vea que nosotros tenemos el amor de Dios, no actuar con maldad, porque si nosotros actuamos con maldad hacia las demás personas, nosotros no estamos entonces demostrando el amor de Dios. Y eso no nada más es afuera, también es dentro de la iglesia. Tenemos que amar misericordia, tenemos que demostrar que nosotros no amar al dinero, no amar la posición, no amar el puesto, no amar el nombramiento, más que la misericordia. La palabra no nos dice que amemos eso, dice que amemos la misericordia. Es decir, que nosotros seamos personas compasivas y que nosotros lo demostremos todo el tiempo, todo el tiempo. Y la otra cosa que dice es que nos humillemos ante Dios. Una persona que se humilla ante Dios es una persona que tiene reverencia y temor a Dios dentro y fuera de la iglesia, vuelvo a repetir. Porque mucha gente piensa, ok, yo me voy a humillar ante Dios hoy y voy a ir al servicio, y me voy a hincar y voy a orar y voy a levantar mis manos, voy a gritar, voy a brincar bien alto y yo voy a demostrar que yo me estoy humillando por lo que yo traigo adentro. Y puede ser, pero eso es secundario. El hacerlo en público es solamente una pequeña parte de lo que es una entrega al Señor. Usted puede levantar sus manos o gritar o brincar o cantar o adorar o lo que sea en el público, o sea, en la hora de la iglesia, pero su vida también adora al Señor cuando sale de ahí.
También usted se rinde al Señor. ¿Usted realmente está entregado al Señor cuando sale de la iglesia o solamente lo hace durante la iglesia? ¿Su familia en su casa saben que usted está entregado al Señor? Y saben no porque usted les esté diciendo o porque la gente lo vea, su gente en su casa, lo vean que usted trae la Biblia aquí bajo el brazo, o porque usted ora muy fuerte, o porque usted canta muy fuerte, o grita muy, salta muy alto. Eso es secundario. Una entrega verdadera al Señor es una persona que se humilla al Señor. Y una persona que se humilla al Señor muestra reverencia a Dios, no a la gente, no solamente para que la gente la vea, sino para que Dios lo vea. Una persona que tiene temor a Dios todo el tiempo está adorando a Dios con lo que habla, con lo que hace, cómo se comporta, todo el tiempo, en todas partes. Esa es una persona que tiene temor a Dios. Si nada más lo hace mientras otros lo ven, entonces no tiene temor a Dios. Solamente estás viviendo una doble vida, con una cara con la gente, y la verdadera cara la conoce Dios. Entonces nosotros debemos de honrar a Dios, amar a Dios. Para eso hemos sido creados. Mire, Marcos, que este va a ser el versículo que nos vamos a memorizar esta semana. El versículo para memorizar es Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Ay, van a decir, ay, eso está muy largo, son muchos. Pero está bien fácil. Está bien fácil. Mire, este versículo que menciona Marcos, menciona el Torah, que se mencionó en el Antiguo Testamento. Dice, oye Israel, tanto en Deuteronomio como en Levítico se escribió esto. Y Marcos lo repite. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, le añade Marcos, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso nos dice Marcos capítulo 12, versículos 28, 29, 30 y 31. Pero nos vamos a aprender solamente el versículo 29, 30 y 31. Así que esto que nos dice la palabra es el propósito de Dios para nosotros. Amar a Dios de esta manera. Una persona que ama a Dios de esta manera, lo ama por encima de todo, por encima de lo que pase, por encima de lo que le hagan, por encima de lo que le digan. Esa es una persona que ama a Dios de esta manera. Y ese es el propósito de Dios. No solamente cuando le vaya bien, no solamente cuando lo traten bien, no, todo el tiempo. Ese es el propósito de Dios. Y por último, quiero decirles que nosotros somos creados para reconocer y adorar a Dios. Hay dos cosas, hermanos, hay dos cosas que no adoran a Dios. Bueno, hay muchas cosas, pero que menciona la Biblia en Romanos capítulo 1, nos menciona Pablo. Capítulo 1, Romanos versículo 18. Hay dos cosas que no le dan la gloria a Dios y que esto detiene la verdad y que esto lo debemos de evitar. ¿Cuáles son esas dos cosas? Fíjese lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense qué fuerte. Dice de la ira de Dios. ¿Por qué en la Biblia habla mucho de la ira de Dios? ¿Y por qué habla de la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Hermano, la ira de Dios es una reacción de Dios que lo provoca el pecado. Nosotros sabemos que todas lo que es Dios, que Él es amor, Él también es justicia, Él es santidad. Pero Él también, cuando hay pecado, Él no puede soportar el pecado. Y eso desata la ira de Dios. Y lo que desata la ira de Dios es la impiedad y la injusticia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no
practicar estas dos cosas. La impiedad, miren, una persona que tiene impiedad es una persona impía, es una persona donde no tiene fe una fe religiosa o una fe de que sirve o que crea en alguien. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero si no actuamos con impiedad, entonces nosotros estamos negando nuestra fe. Una persona de fe no hace cosas con impiedad, no la practican. Una persona de fe o una persona más bien impía o con impiedad rechaza lo espiritual. Entonces que Dios nos ayude a no ser personas que no tengan piedad, sino que tengan impiedad. Y la otra cosa es la injusticia. Nosotros sabemos lo que es la injusticia, que es la falta de justicia, el abuso de poder, la iniquidad. Una persona injusta tiene iniquidad. La iniquidad es maldad. ¿Y cómo es posible que le hable a la iglesia de esta manera el apóstol Pablo? Porque era necesario. Había gente y allí en la iglesia de Cristo, gente injusta, gente con iniquidad, con maldad. No podemos actuar con maldad en ningún momento, viendo cómo perjudicamos a los demás. Hacer las cosas que no sean legales, con ilegalidad. Tenemos que ser personas justas, no personas injustas, porque estas cosas, ya leímos, desata la ira de Dios. Si usted quiere que se desate la ira de Dios en su vida, en su familia, en sus hijos, claro que no. En sus generaciones, claro que no. Usted quiere el amor de Dios, la bendición de Dios. Entonces debemos nosotros actuar de una manera correcta delante de Dios todo el tiempo. Para eso hemos sido creados. Las cosas que no adoran a Dios no las debemos de hacer, hermanos. Y nosotros muchas veces actuamos de esta manera. Porque muchas cosas que no adoran a Dios y que hay dentro de la iglesia, muchas veces es el orgullo, la impureza sexual, los avaros que aman el dinero más que a Dios. Les interesa más el dinero y hablar más del dinero, enseñar más del dinero que de Dios, que de su palabra. Deseo de recibir honor a sí mismos. Hablan más de sí mismos que de la palabra. Eso no se debe de hacer. Engañadores, son personas engañadores, son personas falsas, que ponen al mal la palabra y a Dios, que prometen cosas que ni Dios promete. Son personas falsas, son personas que engañan y eso no da adoración a Dios. Personas pleitistas, con todos buscan pleito, personas injustas, deshonestas, mentirosos, egoístas, decíamos ahorita con maldad, que son personas que piensan en hacerle maldad a los demás, planean cómo hacer maldad a los demás. Eso no debe de estar dentro de la iglesia, pero si la palabra lo menciona es porque lo hay. Y yo en esta hora quiero que oremos y le pidamos al Señor perdón para que Él nos ayude. Nosotros hemos sido criados con un propósito y todo esto no es el propósito para el que hemos sido creados. Entonces debemos orar para pedirle al Señor que nos limpie, que su Espíritu Santo nos limpie, nos transforme y que toda esa impureza que nosotros tengamos en nuestras actitudes, en lo que nosotros decimos, que todo eso se limpie a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, dándote gracias porque nos permites estar en este lugar. Pero ahora queremos pedirte perdón porque tal vez nosotros hemos cometido muchas acciones que no te dan honor, que no son el propósito para el que tú nos creaste. Señor, perdónanos porque como iglesia te hemos fallado. Tú estás a punto de venir y tu iglesia te fallamos, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos, quita todo lo malo que hay dentro de nuestro corazón, Señor, todas esas impurezas, todas esas actitudes que no debemos de tener. Perdónanos, límpianos, ayúdanos, Señor, y que sea tu palabra la que transforme nuestra vida cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por seguir conectados hasta el final. Recuerden, hermanos, que
Estamos aprendiendo, memorizando un versículo cada semana que tenga que ver con el tema. Hasta el día de hoy ya llevamos 5. Les repito que el texto que vamos a memorizar esta semana es Marcos 12, 29, 30 y 31. Así que Marcos 12, 29. Así que les pido por favor, memorícense. La semana que entra vamos a tener el último versículo para memorizar. Así que por favor, hermanos, participen y ya vimos los beneficios que vamos a recibir a través de la palabra del Señor. Muchas gracias, hermanos, por estar conectados. Mi nombre es Lili Rocha y los bendigo y deseo que tengan una muy bonita tarde.